Suscríbete a Relatos Alucinantes. Hoy les presentamos El árbol del vampiro. ¿Se agrava, Chilam? ¡Bishabeles! Hoy les contaré un relato que les dejará el cuerpo sin una gota de sangre. ¿Qué quieres decir, Chilam? ¿Por qué hablas de esta forma? Porque están a punto de conocer la historia de un vampiro de carne y hueso. Cuenta la leyenda que en el año de 1880, en Guadalajara, llegó un hombre proveniente de Europa. Muy pronto el acaudalado viajero compró una hacienda y contrató a varias personas para el mantenimiento y cuidado de la propiedad. A partir de su llegada, algunos perros y gatos empezaron a aparecer muertos, sin una gota de sangre en el cuerpo, chupados y con huellas de mordidas en el cuello. Pero las cosas empeoraron, pues al poco tiempo aparecieron cuerpos humanos del mismo modo que los animales muertos. El miedo empezó a invadir a los habitantes de Guadalajara, quienes comenzaron a sospechar de una extraña enfermedad o, ¿por qué no?, de aquel extraño visitante con esa manera de vestir, siempre de negro y con su más extraño hábito de caminar a altas horas de la noche. Un día, llenos de valor, decidieron seguirlo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que lo encontraron mordiendo a una de sus víctimas en el cuello. Don Jorge logró escapar, pero entonces las personas acudieron al sacerdote del pueblo para que los ayudara a detener al vampiro. Una sabia y vieja curandera que vivía cerca de la iglesia les dijo que la única manera de acabar con él era clavándole una estaca en el corazón. Finalmente, en los últimos meses del año, lograron capturar a la bestia y le clavaron aquella estaca construida a partir de una rama de árbol de camichín. Antes de morir, la horrible criatura juró que regresaría para vengarse de todos. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón de Belén y para que no cumpliera con su juramento, colocaron una pesada losa sobre el sitio donde yacía su cadáver. Algún tiempo después, un extraño fenómeno sucedió en el lugar de la tumba de Don Jorge. Un árbol empezó a crecer, rompiendo la lápida y dejando en duda al pueblo, pues aún hoy día se dice que cuando el árbol sea cortado o las raíces terminen por romper la tumba, el vampiro regresará. Y así es como nació la leyenda del árbol del vampiro. Y también nació otra leyenda conocida como la graciosa huida del cochinito chupasangre. Esa última también se escucha muy interesante, señor Chilam. No se pierdan el próximo y aterrador capítulo de Relatos Alucinantes. ¡Pezuñitas arriba! Suscríbete, toca la campanita y regálanos tu like.